Ministerios Koinonia presenta Conociendo la Palabra. Bienvenidos. Koinonia es un lugar de bendición. Cuando dicen aleluya. Bien, vamos a la palabra del Señor, que eso hemos venido también en esta hora. Y hemos estado hablando acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y hemos estado hablando acerca de la importancia del arrebatamiento. Y les dije, haciendo un poquito atrás el repaso, la importancia del arrebatamiento. Les dije que era para los que no creen, pues, ¿verdad? Entonces van a ver lo que va a suceder, como la iglesia se va a unir con el Señor en el aire y van a quedar sorprendidos, pero para ellos ya va a ser, como dijimos, demasiado tarde. O sea, no se prepararon, no estuvieron a la expectativa, no estaban esperando al Señor que viniera por ellos, por lo tanto se quedan y no van con el Señor. Lo segundo que hablamos acerca de la importancia del arrebatamiento es que la iglesia estará gozando. Diga conmigo, la iglesia estará gozando, porque es uno de los eventos más hermosos, más gloriosos, más especiales. Es un triunfo total de la iglesia cuando la iglesia sea tomada de la tierra. Lo tercero que hablamos es que la iglesia en ese momento va a proclamar: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esa es la gran proclamación que la iglesia hace, la declaración que la iglesia hace en 1 Corintios 15:55. Porque es necesario, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortalidad, o sea, es necesario. El arrebatamiento de la iglesia es necesaria porque se necesita que el hombre sea transformado en un abrir y cerrar de ojos para poder estar y entrar a la presencia del Señor, porque esto corruptible no va a entrar al Señor, sino de que esto corruptible tiene que quedar, no puede entrar a la presencia del Señor. Entonces en ese momento el llanto se tornará, diga conmigo, en alabanza. Eso es lo número 4 de la importancia del arrebatamiento, es que el llanto se tornará en alabanza para todos aquellos que fueron arrebatados, o que fuimos arrebatados para irnos y estar con el Señor. Dice Apocalipsis en el capítulo 19, en el versículo 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Diga conmigo, yo me estoy vistiendo de lino fino. Vestirse de lino fino, amados, es el trabajo que nosotros realizamos. La Escritura dice de que desde antes de la fundación del mundo fueron preparadas obras para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, que tiene la vida y la naturaleza de Dios, se han preparado obras para que esa persona ande en ellas en esta tierra. Entonces, al andar en esas obras, nosotros nos estamos vistiendo cada día más de pureza, vistiéndonos de santidad cada vez que hacemos algo para la honra y la gloria de Dios. En ese momento también se sabrá quiénes están en la perfecta voluntad de Dios, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 12, dice así la palabra: desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos, que dice, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, para poder, la salvación, amados, es el Espíritu Santo el que nos da la salvación cuando dicen aleluya. El Espíritu Santo es que los convenció de pecado, de muerte, de condenación, y a esa digamos, ese convencimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nosotros respondimos a ello. Y dijimos, sí, yo quiero recibir al Señor, ¿verdad?, de gloria. Pero no solamente el hecho de hacer la oración, sí, está bien hacer la oración, sino que de ahí para adelante se necesita que el cristiano vaya creciendo, vaya desarrollándose. Para eso es que el Espíritu Santo de Dios viene en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos haga crecer.
El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo está siempre con nosotros para hacernos crecer. Y el Espíritu Santo, lo más maravilloso del Espíritu Santo es que nunca nos deja solos. Cuando dicen aleluya, nunca nos deja solos, sino de que algunas veces estamos un poco haragancitos de orar y ahí está el Espíritu Santo diciendo: hey, ¿no has orado? Qué maravilloso el Espíritu Santo, ¿sí o no? Estamos haraganes para no leer la palabra y híjole, man, no tengo ganas, quiero ver mejor videos por ahí, videos que sacan ahí los famosos, ¿verdad? Y entonces, y el Espíritu Santo está, no, ya estuvo, ya parale a eso, vea la palabra, véale. O sea, el Espíritu Santo nunca nos deja, ha estado siempre con nosotros para podernos ayudar, para podernos fortalecer. Ahora, muy difícil para los que no estén preparados, les decía, lo número 6 es que es muy difícil para los que no están preparados. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 13, nos dice la palabra: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, no se trata, les decía, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nada más, y ya estuvo, ya le hicimos, ya, gloria a Dios. Al principio se dieron cuenta, hablamos de una desconversión. Hay personas que pueden estar en un proceso de desconversión, o sea, rechazar la fe, menospreciar al Señor, menospreciar al Señor de gloria, dejar a un lado todo lo que Dios nos ha dado, y comienza el proceso de conversión en la vida de la persona, al punto de que llegan a negar la verdad de Dios, llegan a negar la vida y la naturaleza de Dios en sus vidas. Entonces ahí es cuando el problema es de que no pueden llegar al reino de los cielos. Ahora bien, ¿será que esas personas se van a condenar? Fíjese de que hay una gran posibilidad de que no, porque al tener conocimiento, al haber nacido de nuevo y tener conocimiento y conciencia de la palabra de Dios y todo lo que escucharon, tendrán la segunda oportunidad. Ya les dije anteriormente, ¿verdad?, que van a tener que ser decapitados porque no negaron al Señor, y esos son los que entran, digamos, ya cuando están en la boda del Cordero, y alguien dice: mire, ¿y estos que están manchados de sangre, quiénes son? Estos son los que han entregado sus vidas por causa del Evangelio y no lo negaron, y entran a la presencia del Señor también. Entonces hay una gran posibilidad que muchos de ellos se salven, pero no es ese lo importante en nuestra vida, sino estar firme. Dígale, tiene la par, debes estar firme en el nombre del Señor. Y dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, la perseverancia en Dios, la perseverancia en el servicio al Señor, la perseverancia en hacer su obra, en hacer su voluntad, en vivir en la perfecta voluntad de Dios, es vital en la vida del cristiano, en la vida del hombre de Dios o de la mujer de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5, también nos dice así la palabra: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Sí, porque van a venir engañadores, van a venir falsas propuestas, ¿verdad? Como por ejemplo, tenemos muy claro un ejemplo hoy en El Salvador y casi que toda Centroamérica va avanzando bastante de lo que es el Islam, y ya va a llegar un momento en que se va a hacer bastante común el Islam. Entonces, al hacerse común ello, hay muchas personas que van a ser fascinadas por algunas doctrinas erróneas del Islam y se van a acudir a ello. Entonces ahí es cuando las personas pierden la gran oportunidad, la dicha que tenían de salvación, de vida eterna, ¿verdad? Como ir por los ofrecimientos quizás de dinero, ofrecimientos de esto, ofrecimientos de lo otro, ofrecimientos, y van a dejar la verdad de Dios, van a dejar al Señor, van a menospreciar la palabra que han recibido. Es por eso dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lógicamente, eso es lo que está sucediendo hoy en día por muchas partes. Se está dando oportunidades de algunas cosas donde, por ejemplo, debemos nosotros una mezquita que han abierto aquí en Soyapango, ¿sí o no? ¿Cuántos la han visto? ¿Cómo se llama la mezquita de Soyapango? No han ido todavía. Se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús, hijo de María. Jesús, hijo
de María. ¿Y por qué no han ido? Jesús, hijo de María. O sea, solo imagínese usted el nombre. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos, la intención es abarcar el cristianismo, abarcar el catolicismo, abarcar todo lo que es religión, ¿verdad? Por eso ese nombre. Sabemos nosotros que es una mezquita musulmana, o sea, pero ¿cómo van a involucrar a Jesús en eso? Si ellos no creen en Jesús. Ellos no creen, o sea, ellos creen que Jesús es un gran maestro que surgió en una época de la historia, pero eso es todo. Pero nunca van a creer ellos que Jesús es el Hijo de Dios. Nunca van a creer de la salvación en la cruz del Calvario a través de Jesús por medio del sacrificio. Nunca van a creer. Más sin embargo, son corrientes engañadoras que tratan la manera de engañar especialmente a aquellos que no han sido capacitados con la palabra del Señor. Y lógicamente cuando abrieron y dieron inicio a esa mezquita, la gran cola de gente, ¿verdad? Hasta lo sacaron en fotos, en videos y todo, la gran cola de gente. Y la mayoría estaban con mantelina, las mujeres con mantelina, haciendo cola para entrar a la mezquita porque les habían ofrecido una canasta básica y buena canasta, o sea, no cualquier cosa. Y lógicamente van a ir, o sea, van a ser engañados con facilidad por cualquier cosa de este mundo, los ofrecimientos de este mundo. Pero dice la palabra, dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No podemos permitir nosotros de que eso siga pasando, siga ocurriendo, porque nosotros, amados, en El Salvador somos aproximadamente el 45% de la población salvadoreña somos cristianos nacidos de nuevo. Y no podemos menguar, debemos que avanzar para la honra y la gloria de nuestro Dios, el Dios que vive por los siglos de los siglos. Un aplauso al Señor en esta noche. En el arrebatamiento de la iglesia, después lo que sigue, y en lo séptimo, es que a partir de ese momento el mundo caerá en un abismo político, religioso, social y económico. Lo hablamos ya el domingo, que va a caer en esa situación, o sea, el mundo entero, ¿verdad? Va a caer en un abismo. Y eso es necesario, es vital. Hoy en día está bien seria la situación, la economía. O sea, solo imagínese usted, para que tenga una idea cómo está la economía a nivel mundial. La economía a nivel mundial. Las pensiones de Estados Unidos, o sea, todos los pensionados, los millones de pensionados que hay en Estados Unidos, ¿sabe usted quién le paga a los pensionados de Estados Unidos? ¿Sabe quién le paga? Nadie sabe, ¿verdad? Es China. China les hace el depósito mensual a cada pensionado. Solo imagínense cómo está la economía de acabada en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos está por los suelos. Se considera, lo dijo John Hagee, y yo lo repito ahora. John Hagee dijo de que la deuda de Estados Unidos, si ponemos un billete de 100 sobre otro billete, 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 así sucesivamente, llega a 11,5 kilómetros. Esa es la deuda de Estados Unidos. Lo dijo él. Es un hombre, un predicador experto en política y predica la palabra, pero también es experto en el área de la política. Entonces, la economía hoy en día está por los suelos. Por eso es que todos los países del mundo, ahora usted dirá, China debe también, China está más endeudado todavía también. Y todo, o sea, es un problema que hay que no tiene solución. O sea, ya no hay solución, no hay forma como solucionarlo ya. Se llegó a un nivel imposible de solución. Una potencia mundial como Estados Unidos no tiene solvencia económica para pagarle sus pensionados. Tuvieron que vender el paquete de pensiones para poder pagar las pensiones. Entonces, por eso es que en el arrebatamiento de la iglesia, el mundo va a caer en un abismo político, religioso, social y económico. Y eso es necesario. O sea, estas cosas que le estoy hablando son necesarias.
porque es el plan del anticristo. Es el plan, el poder seccionar las cosas de una forma que pueda él gobernar con toda facilidad, para que cuando el arrebatamiento se da, el arrebatamiento de la iglesia se va y queda un caos político, religioso, económico y social en esta tierra. Entonces cuando aparece el anticristo, para poderles decir: mis niños, ¿qué pasó? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están angustiados? ¿Por qué están desesperados? No, es que mi hijo se fue, no sé qué se pasó con mi hijo, esto y lo otro, aquí abatidos. Entonces va a decir: no, tranquilos, ahorita vamos a ver cómo hacemos más hijos. O sea, va a comenzar a querer tranquilizar todo. Y como va a ser, según la palabra del Señor, dice que va a ser un hombre capaz de resolver lo político, capaz de resolver lo religioso, capaz de resolver lo social, capaz de resolver lo económico. O sea, tiene una capacidad impresionante que es único en la tierra. Único en la tierra. Entonces, amados, él es el que va a traer. Por eso ahorita no se puede manejar, aunque ya haya nacido, digamos que ya haya nacido, que sea un joven en este momento. Y hay una gran posibilidad, según Génesis 49, hay una gran posibilidad que sea israelita, ese hombre que se va a levantar como el anticristo, que va a traer solución prácticamente a todas las situaciones de caos que hay en la tierra cuando la iglesia sea levantada. Pero diga conmigo: yo no quiero estar ahí. Dígalo fuerte: yo no quiero estar ahí, en el nombre del Señor. Entonces esa prácticamente no es la voluntad de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Diga conmigo: paciente. Pero dígalo fuerte: paciente. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. O sea, la idea principal de que se está tardando un poco la venida del Señor, o que sucede el arrebatamiento de la iglesia, lo que está tardando es que todavía no se ha completado el número de los que han de ser salvos. Y el Señor lo que está esperando es que solo se complete el número de los que tienen que ser salvos, y ya, va a suceder lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el trabajo nuestro es ganar cada día almas para Cristo. Cada día. Ese es nuestro trabajo, para aligerar el arrebatamiento. El trabajo de la iglesia es hacer la obra del Señor, establecer el reino de Dios, para aligerar el arrebatamiento, para que no nos perdamos. Porque el problema va a ser que si entre más se tarda el arrebatamiento, los que estén medio entre camagüey y elote, ¿verdad? Así, tiernones así, ¿verdad? Que se congregan cuando quieren, cuando pueden, cuando el clima, esto, lo otro, aquí y allá, ¿verdad? Siempre están sondeando las cosas. Entonces, los que estén así, se van a desconvertir. Ese es el problema. Que los que estén medio tibiones se van a desconvertir. Porque dice la palabra del Señor que momentos antes del arrebatamiento de la iglesia, la fe de muchos se enfriará y el amor de muchos se va a acabar. Entonces ya no van a querer servir al Señor, no van a querer adorar al Señor, no van a querer levantar manos santas delante del Señor, no van a querer hacer absolutamente nada. Entonces es ahí el problema, es la dificultad. Entonces eso era prácticamente el repaso. Ahora vamos al propósito del arrebatamiento, que le vimos un poquitito de eso, pero vamos, el propósito del arrebatamiento dice en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26, dice así: si alguno me sirve, ¿cuántos le sirven al Señor? Digan amén los que le están sirviendo al Señor. Levanten su mano y digan: yo estoy sirviendo al Señor, aleluya, gloria a Dios. Levanten la mano que sea por fe, amén, aleluya. Dice: si alguno me sirve, ¿cuántos le sirven al Señor? Digan aleluya. Sígame. El que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, escuche bien, donde yo estuviere, ahí también estará
mi servidor. Donde yo esté, o sea, toda persona que me sirva, o sea, y estoy hablando, amado, de servir al Señor. No estoy hablando de jugar a servir al Señor. Estoy hablando de servir al Señor. Servir al Señor es serio, es dedicado, es entregado, es sacrificado. Se hace con gozo, se hace con alegría, se hace con entusiasmo, se hace con dedicación, se hace con entrega. No se hace renegando, no se hace murmurando, no se hace chismeando. Eso es jugar al servir al Señor. El servir al Señor es muy diferente. Y aquí está hablando de servir al Señor seriamente, dedicado al Señor, con dedicación, con entrega, delante de la presencia del Señor. Dice, donde yo estuviere, porque el Señor no está jugando. Cuando Él fue a la cruz de Calvario no fue a jugar. No, Él de veras sintió los azotes. Él de veras sintió los clavos. Él no estaba jugando en ningún momento. Dice, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Denle un aplauso al Señor, porque Él vive por los siglos de los siglos. Cuando hablamos del propósito del arrebatamiento, estamos hablando de que, número uno, el propósito del arrebatamiento es cumplir la promesa que el Señor hizo a la iglesia. Dios hizo una promesa, el Señor hizo una promesa a la iglesia, y ese es el propósito del arrebatamiento, el cumplir su promesa. Él prometió algo. ¿Qué prometió? Vamos a ver Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, ¿verdad? Juntamente con Él. O sea, el tercer día Él resucita y la iglesia resucita juntamente con Cristo. Dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él prometió que íbamos a resucitar juntamente con Él y que íbamos a estar o a vivir, a habitar en los lugares celestiales con Él. Entonces el arrebatamiento es para poder estar, vivir en su presencia, en su amor, en su gracia, en los lugares celestiales. Lo segundo es separarnos de este mundo lleno de maldad. El segundo propósito, primero, es cumplir la promesa. Lo segundo es separarnos de este mundo lleno de maldad. Este mundo está lleno cada día más maldad. Y es más, y se están elaborando más leyes, amados, en diferentes partes del mundo, manipuladas por potencias mundiales, y lógicamente también la cúpula mundial está manipulando los presidentes, las naciones y todo eso para que puedan, legalizar leyes que van en contra de la moral, en contra de lo espiritual. Por ejemplo, estaba hablando alguien, no me recuerdo quién era que estaba hablando, que han puesto reglas allá en donde se va a hacer el mundial este año, en Qatar. Han puesto reglas. Por ejemplo, ningún hombre puede entrar al estadio o estar en el estadio vestido de mujer. Si es hombre, es hombre. Es prohibido el homosexualismo en esa nación. Es prohibido el lesbianismo en esa nación. Pero también es prohibido que alguien intente hablar de Jesús. Es prohibido en su totalidad. Ahí no se puede hablar de Jesús, no se puede predicar, no se puede hacer absolutamente nada que vaya con referente a lo que es la religión o lo que es el cristianismo. No se puede hacer también. Entonces son leyes que están establecidas en diferentes partes del mundo, amados, para poder impedir que el mundo pueda venir al conocimiento pleno del Señor. Entonces nosotros necesitamos ser separados de este mundo, y la única forma de cómo podemos ser separados de este mundo es a través del arrebatamiento de la iglesia. Y dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Diga conmigo aleluya. Has guardado mi palabra de mi paciencia. O sea, han venido situaciones adversas, han venido momentos difíciles, hemos venido hemos tenido complicaciones, hemos tenido momentos bien duros en nuestra vida, hemos tenido esas situaciones,
pero ha guardado mi paciencia, la palabra de mi paciencia. Yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, vendrá esa prueba para probar a todos los moradores de la tierra. Y cuando venga a probar a los moradores de la tierra, ya cuando eso suceda, diga conmigo: yo ya he dicho bye bye, yo ya me he ido. Cuando dicen aleluya. Eso es lo maravilloso de conocer al Señor, de servir al Señor, de dedicar nuestra vida al Señor, porque nosotros no vamos a estar en esas situaciones de prueba en esta tierra. Lo tercero es premiar a todos los fieles durante la dispensación de la gracia. Premiar a todos los fieles durante la dispensación de la gracia. La gracia, lógicamente, sabemos muy bien que el apóstol Pablo fue el precursor de poder comenzar el proceso de la predicación de la palabra, aunque también Pedro, el Señor le dijo que predicara a los gentiles sobre lo que es la gracia de Dios. Entonces, premiar a todos los fieles durante la dispensación de la gracia. Dice Lucas 6:23: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón, diga conmigo galardón, o sea, regalo, premio, diga conmigo galardón, es grande. O sea, ¿para quiénes? Para los fieles, para los que se mantuvieron fieles en la dispensación de la gracia. Dice: alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y dice el versículo, el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo 5:12, dice así: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y dice Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza. Diga conmigo: yo nunca voy a perder mi confianza, que tiene grande galardón. O sea, si tú y yo confiamos en la gracia, confiamos en el poder de Dios, confiamos en la obra redentora, justificadora de Cristo en la cruz de Calvario, confiamos en el Señor, dice que el galardón que vamos a obtener es muy grande. Diga conmigo aleluya. Dele un aplauso al Señor, porque Él vive por la eternidad. El número 4, el propósito del arrebatamiento, el número 4, es guardarnos de la destrucción que viene sobre el mundo. O sea, guardarnos, protegernos, hacer un vallado protector, salvador sobre nuestras vidas de la destrucción que va a venir sobre la tierra. Porque la tierra, usted sabe muy bien, y hemos hablado en otras oportunidades, que la tierra va a ser quemada en su totalidad y va a desaparecer, y va a ser una nueva, algo muy nuevo, algo diferente, algo especial de parte del Señor. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, aleluya, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, el anticristo va a llegar y va a decir: tranquilos, ahora estamos tranquilos. No. Vea, es que hay paz, aquí hay seguridad, pero dice que la destrucción vendrá repentina sobre los moradores de la tierra, como dolores de mujer encinta, y no escaparán. Nadie podrá escapar. Es ahí cuando comienza la situación en la gran tribulación que se va a dar. Es cuando, amados, dice la Escritura, de que la gente va a desear morir, y la muerte, que dice, va a huir de ellos. O sea, no va a querer tocarlos, sino que el sufrimiento va a ser extremo. Y el Señor en el arrebatamiento, eso es lo que va a hacer: liberarnos de esas situaciones, de esa angustia, de esa desesperación. Apocalipsis 3:10, lo leímos, lo volvemos a leer, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir esa prueba, pero van a ser los que moren en la tierra, pero la iglesia ya se ha levantado. Cuando dicen aleluya. Resultados del arrebatamiento. Los números 5 son los resultados del arrebatamiento. Estamos viendo el capítulo del arrebatamiento, y en el capítulo del arrebatamiento estamos viendo varios puntos importantes. Por ejemplo, hoy vamos a ver, ya vimos el propósito, ahora vemos los resultados del arrebatamiento. ¿Cuáles son? Número 1,
para hacernos semejantes a Cristo con cuerpos glorificados. Aleluya. ¿Escuchó eso? El propósito del arrebatamiento ya lo mencionamos, pero el resultado del arrebatamiento es hacernos semejantes a Cristo. Así como Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, en el arrebatamiento usted sabe que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo glorificado para unirse con el Señor en el aire. Luego nosotros los que estemos con vida, dice, seremos arrebatados, pero un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para podernos unir con el Señor. Entonces, el resultado del arrebatamiento es hacernos semejantes a Cristo con cuerpo glorificado, así como el que Cristo tenía cuando resucitó el tercer día de los muertos y estuvo con los discípulos 40 días con ellos. Y anduvo con ellos, compartió con ellos, comió con ellos, fue a pescar con ellos y todo, o sea, pero con cuerpo glorificado. Ya no lo podían tocar, ya no podían, como antes que tenía un cuerpo humano, hoy ya no, tiene un cuerpo glorificado. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, diga conmigo, ese soy yo, no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño en la segunda muerte, ¿verdad? El que venciere no va a recibir daño de la segunda muerte. Y en capítulo 20, versículo 6 dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué? Ya no puede. Ya no puede morir. Porque usted sabe, bueno, vamos a estar viendo esto ya cuando lleguemos al estudio sobre lo que va a pasar en la tierra, ¿verdad? Lo que va a pasar en la tribulación, en la gran tribulación, vamos a llegar ahí. Pero usted sabe de que por ejemplo, desde Adán y Eva han muerto gente. Pero cuando Cristo resucitó, dice la Escritura que resucitaron los que estaban también, digamos, en el lugar de los muertos, donde Cristo fue y los levantó y se fueron con el Señor, están con el Señor, ya no están en el Seol, donde estaban antes. Ahora ya están con el Señor. Ahora los que parten también de la misma manera ya van a la presencia del Señor, ya no van al Seol. Pero los que mueren sin Cristo sí van a ese lugar. Y lo tremendo es que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, los que van a escuchar la voz de Dios que se levanten de la tierra solo son los que murieron en Dios, los que tenían la presencia del Señor en sus vidas. El resto que no tenía el Señor se queda todavía bajo tierra. Y eso siguen hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. Y siguen después del arrebatamiento de la iglesia los 7 años, los 3 años y medio de tribulación y los 3 años y medio de gran tribulación. Y luego después de los 7 años todavía siguen debajo de la tierra todavía 1000 años, ¿verdad? Cuando la iglesia viene a gobernar con el Señor a la tierra, siguen 1000 años. Hasta después de los 1000 años resucitan. Los que hayan muerto en Cristo van a resucitar en el arrebatamiento. Y los que estemos con vida seremos transformados. Pero los que mueren sin Cristo, esos no resucitan en nada. Pasan los 1000 años bajo tierra. Y cuando se cumplen los 1000 años, ahí resucitan. Resucitan para ser juzgados y mandados al lago de fuego. Porque ahorita están en el infierno. Pero cuando resuciten después de los 1000 años, ya no van a estar, van a ser sacados del infierno, juzgados y enviados al fuego eterno, o sea, al lago de fuego, que el tormento es mucho más mayor que en el infierno. Entonces, eso es lo difícil, lo terrible para aquel que rechace al Señor, que menosprecie al Señor. Y dice, el que me rechace en la tierra, yo también le rechazaré delante de mi Padre. Nosotros no podemos rechazar, diga conmigo, no puedo rechazar al Señor ni servir al Señor. Yo lo he conocido como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora bien, otra cosa importante que nos habla la Escritura en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 4, dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas, ¿qué dice? Pasaron. Ya no hay más llanto, ya no hay dolor, ya no hay más angustia, desesperación, ya todo tranquilo. Estamos en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo, en la boda del Cordero, en la cena del Señor, disfrutando de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga conmigo, alabado sea el nombre de Jesús. Lo segundo es participaremos de la boda del Cordero. Lo primero es ser semejantes a Cristo, ¿verdad? Lo segundo es participantes de la boda, participaremos de las bodas del Cordero, ¿verdad? Ese es otro resultado. Participaremos de la boda del Cordero, dice el Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice, gocémonos, diga conmigo, me gozo en esta noche. Diga conmigo, aleluya, gloria a Dios, Él vive y Él viene pronto. Dígalo, Él viene pronto y viene por mí, no me dejará en esta tierra, en el nombre del Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero, ya su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Diga conmigo, yo soy santo para hacer acciones justas delante de la presencia del Señor. Lo número 3, amados, del resultado, el tercer resultado es, vale la pena ser fiel hasta la muerte. Dígale, tiene la par, vale la pena ser fiel al Señor hasta la muerte. No solamente vale la pena serle fiel al Señor, ¿verdad? Porque sería un gusto servirle y hacer su obra y hacer su voluntad, sino que vale la pena hasta la muerte. No solamente vale la pena servirle, no solamente vale la pena dar para la obra, no solamente eso, sino también vale la pena porque nosotros, amados, vamos a disfrutar la eternidad con el Señor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te daré la corona de la vida. O sea, amados, cada uno de nosotros debemos estar firmes en el Señor. Y aunque vengan problemas, dificultades, angustias, desesperaciones, quizás escasez, no podemos menguar en el servicio al Señor. Porque es mucho más lo que vamos a disfrutar en la presencia del Señor, lo que podemos pasar dificultades en esta tierra, que serán cortos tiempos, lapsos de tiempo bien mínimos que vamos a vivir de dificultades en esta tierra. El arrebatamiento se describe, Jesucristo lo describe como un relámpago, dice Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago, ¿verdad? Pasa rapidito. El apóstol Pablo describe el arrebatamiento como un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, dos cosas importantes que ocurren en este evento. Los que murieron en Cristo serán resucitados incorruptibles, los que estemos con vida transformados en cuerpos, como les decía anteriormente, como el cuerpo que resucitó Cristo Jesús. El apóstol Pablo también describe el arrebatamiento de la iglesia como un ladrón en la noche. Dice, primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esas son las formas de cómo se describe lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora quiero mostrarles un poquitito lo que es la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, porque algunas veces confundimos los dos eventos que son completamente diferentes.
El arrebatamiento de la iglesia es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. La primera venida es cuando Él nació como persona, como humano. Y después ocurre el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor no viene a la tierra, sino que se queda, la Escritura dice que se queda suspendido en el aire, ¿verdad? Dando su voz para que los muertos en Cristo resuciten y se unan con Él. Y luego los que estemos con vida seremos transformados y unidos con Él. Ahora, veamos la diferencia, para los que están anotando, la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia son sin señales. Será algo que va a ocurrir, simple y sencillamente va a pasar, rapidísimo, como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento se va. Ahora, la segunda venida de Cristo es con señales, grandes señales anticipadas, ¿verdad? Y más adelante vamos a estar viendo las señales que van a ocurrir. Por ejemplo, una de las señales que va a ser la declaración de la guerra de todas las naciones en contra de Israel, en donde le declaren la guerra a Israel, en donde las naciones completas, todas las naciones de la tierra, también El Salvador, todas las naciones van a estar en contra de Israel. Y van a desear que Israel desaparezca, porque el caos político, religioso, económico que hay en la tierra, la culpa es de Israel y tiene que desaparecer del mapa. Lógicamente, la mayoría sabemos que hemos escuchado noticias de que todas las naciones que están alrededor de Israel, Afganistán y Pakistán y todos esos están en contra de Israel, y el deseo más grande de cada uno de esos presidentes es que Israel desaparezca en su totalidad, ¿sí o no? Ese es su mayor deseo, su mayor anhelo. Y le han hecho la guerra varias veces, ¿sí o no? 68 parece que le hicieron una guerra, algo así, ¿verdad? Para querer desaparecer Israel. Y no, ¿cómo lo van a hacer desaparecer? No pueden hacerlo. Pero en la segunda venida de Cristo hay señales anticipadas, grandes señales, ¿verdad? Entonces, la oposición en contra de Israel. Número 2, arrebatamiento no hace referencia a la maldad, o sea, la maldad ahí no tiene nada que ver. Ahí el arrebatamiento es exclusivo para la iglesia que tiene a Cristo, que tiene la presencia del Espíritu Santo, que tiene al Señor, gente temerosa de Dios, va a ser arrebatada ahí. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La maldad ha aumentado de una manera impresionante, ha aumentado de una forma que ya no se puede más, es imposible seguir. Número 3, la iglesia será transformada, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos será transformada con cuerpos como los del Señor Jesús cuando resucitó de entre los muertos. Ahora bien, en la segunda venida de Cristo, Israel será restaurado. En el arrebatamiento la iglesia es transformada, pero en la segunda venida de Cristo, Israel será restaurado. Es ahí cuando se cumple la palabra que dijo el evangelista Marcos. Dijo, y todo Israel será salvo. O sea, porque en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en las nubes y baja el Señor y viene, verá, sobre el monte de los olivos, todo Israel lo ve cuando viene. Y cuando lo ven bajar al Señor, ellos, todo Israel, dobla sus rodillas y se rinden ante el Mesías, ante el Señor. Antes no lo pudieron hacer porque el velo estaba puesto, pero había un propósito para que el velo estuviera puesto en Israel. El propósito era que nosotros pudiéramos entrar a la salvación juntamente con ellos. Y ellos no pueden ver a Cristo, no pueden ver su obra, no pueden ver su muerte. Está velado, todavía está velado. Todavía está la gracia de Dios. Cuando la gracia se ha quitado, la presencia de Dios, el Espíritu Santo se ha quitado, entonces el velo se va a correr en ellos y van a ver al Señor en la segunda venida de Cristo, y todo Israel en ese momento dobla sus rodillas ante Él y se rinden ante su presencia, y todo Israel es salvo. Y es ahí, amados, cuando termina prácticamente en ese gran evento, es cuando termina los 7 años de gran tribulación en la tierra. Y ya después pasa el milenio. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Solamente le estoy haciendo un medio mencionar en este momento. Pero después lo vamos a ver ya con versículos bíblicos lo que va a suceder. Y ya Israel pasa ya al milenio. Nótese que los que van a estar en el milenio son el pueblo de Israel que se han convertido al Señor, pasan directamente al milenio.
y luego nosotros que venimos detrás del Señor cuando Él viene, porque vienen ángeles, pero después de los ángeles viene la iglesia detrás del Señor y se viene a la tierra y venimos a la tierra. Entonces, establecer lo que es el reino milenial. El reino milenial, o sea, el reino donde va a reinar Jesús, que es el Rey de reyes y Señor de señores en 1000 años, y nosotros reinaremos juntamente con Él. ¿Alguien me está escuchando? Digan amén, aleluya, gloria al Señor, qué bueno es el Señor. Número 4, la iglesia será quitada de la tierra. La iglesia será quitada de la tierra en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero en la segunda venida de Cristo, Israel tomará posesión de la tierra, lo que acabo de mencionar. Toma posesión de la tierra ya en el milenio. El número 5 es un misterio no aceptado por muchos, ¿verdad? Es más, quizás yo estoy hablando en esta hora y puede haber que haya alguien aquí que diga, no creo tanto. Puede haber alguien que pueda dudar de lo que yo estoy diciendo. Pero si usted va a compartir esto a la gente que no es cristiana, está loco, ¿ve? Es más, ¿saben ustedes que el catolicismo, ellos no saben absolutamente nada de esto? Nunca les han enseñado, nunca han aprendido, nunca conocen absolutamente nada de esto, porque ellos son prácticamente amilenialistas. El catolicismo romano es amilenialista, quiere decir de que para ellos no existe tanto el reino milenial de los 1000 años, no existe para ellos. Y por eso, ¿para qué van a hablar de ello? ¿Para qué se van a preocupar de ello? Lógicamente no saben absolutamente nada acerca de eso y tienen miedo a hablar de ello, porque se les va a ir toda la gente. Ahora, es un misterio no aceptado por muchos. El arrebatamiento, ¿qué arrebatamiento? Es más, incluso he escuchado predicadores decir que cuento ni que nada. Lógicamente son predicadores sectaristas, no son cristianos. Pero en la segunda venida de Cristo, Cristo viene como Rey de reyes y Señor de señores, el Dios que vive, reina y permanece por los siglos de los siglos, a quien alabamos y bendecimos en esta hora. Número 6, el arrebatamiento será invisible para el mundo, o sea, el mundo no lo va a ver. Cuando el mundo venga a darse cuenta, es que ya no hay nadie. Toda la iglesia se ha ido. Los niños, sus hijos se fueron también, porque todos los niños que no tengan conciencia de pecado se van a ir en el arrebatamiento, no se van a quedar aquí. Y millones de personas, de matrimonios, van a perder a sus hijos. Entonces ahí cuando se vuelve el caos que hablábamos anteriormente. Entonces es un misterio no aceptado por muchos. Dice el número 6, será invisible para el mundo. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Todo ojo, todo mundo le va a ver cuando Él venga. Lógicamente todo Israel lo van a ver, todas las naciones los ejércitos del mundo que han rodeado, ¿verdad? Todo alrededor van a ver cuando Él venga. Y van a decir, ahora sí, la primera vez no funcionó, ¿cómo lo matamos? Ahora sí lo vamos a matar. Y es ahí cuando dice la palabra del Señor que Él viene, con su segunda venida, Él viene con una espada desenvainada a ejecutar juicio en contra de las naciones. O sea, ya no viene como cordero a morir por nosotros en la cruz, sino viene como ejecutador de juicio, con una espada desenvainada para ejecutar juicio todos aquellos que no quisieron escuchar de Él y de su nombre, para poder destruirlos en su totalidad. Número 7, se juzgará las obras de la iglesia. Diga conmigo, alabado sea el Señor. ¿Qué va a pasar? En el arrebatamiento es para juzgar, se juzgará las obras que la iglesia haya hecho, las obras. Por eso es que dice la palabra de que antes de la fundación del mundo, en otras palabras, antes que nosotros existiéramos, diga conmigo, antes que yo existiera, dígalo, antes que yo existiera, se prepararon obras para que yo anduviera en ella. O sea, si usted tiene una célula y está predicando en la célula,
no crea que usted lo está haciendo porque, miren, yo campeón, esto, predicador y aleluya. No, no, no. Si esto ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, que usted iba a abrir una célula, que usted iba a predicar, que usted se iba a comprometer, que usted iba a hacer todo lo que el Señor le mandara a hacer. O sea, esto no es nuevo, o sea, esto viene desde antes de la fundación del mundo. O sea, incluso la reunión que estamos teniendo hoy estaba planificada desde antes de la fundación del mundo y se sabía exactamente bien las personas que iban a venir a esta reunión y quiénes iban a estar atentos a la palabra y quiénes iban a estar durmiendo. Aleluya. Ya se sabía. Dicen amén. Se juzgará las obras de la iglesia. En el arrebatamiento es para ir al tribunal de Cristo y allá vamos a ser juzgados todas las obras que hicimos, ¿verdad? Servimos a alguien, le ayudamos en esto, le predicamos, le enseñamos, lo trajimos a la iglesia, etcétera, etcétera. Y todas las obras buenas que hicimos es para eso que vamos a ser llevados. Pero en la segunda venida de Cristo se juzgará el trato de las naciones a Israel. Y por eso es que Israel se convierte al Señor y el Señor viene y ejecuta juicio en contra de todas las naciones por haber tratado mal a su pueblo escogido. En la segunda venida de Cristo se ejecutará a todas las naciones que trataron mal a Israel. Y número 8, que es la última, la iglesia va a estar en lugares celestiales, o sea, va para los lugares celestiales. Israel se queda en tierra palestina, en la tierra de Israel, para poder pasar, ¿verdad?, a lo que es el milenio. ¿Cuántos dicen alabado sea el nombre de Cristo? Muy bien, y hasta ahí llegamos con lo que es el capítulo 2 de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y el capítulo 3, primero que vimos, el primer capítulo es la resurrección, ¿verdad? Cómo vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles para poder estar con el Señor, vivir con el Señor. Luego hemos visto el arrebatamiento de la iglesia y ahora vamos al tribunal de Cristo, porque ahora ya la iglesia, ya vimos que la iglesia ya fue levantada, ¿verdad? Todo lo que va a suceder, el arrebatamiento, ahora ya, digamos, lleve por favor la secuencia de las enseñanzas para que vea a dónde vamos a estar siendo ubicados. Ahora ya nos ubicamos en el arrebatamiento de la iglesia y ahora nos vamos a ubicar, nos vamos a ir al cielo, a los lugares celestiales, porque ahí vamos a ir, que es el tribunal de Cristo, cuando nos vayamos a la presencia del Señor. Ministerios Koinonia presentó Conociendo la Palabra. Para conocer más sobre Koinonia, puedes buscarnos en redes sociales como Koinonia CCN.